¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un programa de legados y tesoros patrimoniales de Guanajuato. Y es un comentario que deseamos hacer. Estamos muy agradecidos con el maestro Cabrejos por la gran lección que nos ha dado en el programa anterior. Y queremos agradecerle mucho, maestro, que se tome usted la molestia de acompañarnos nuevamente y con tanto conocimiento que nos ha dejado, es muy importante para nosotros enriquecer este acervo y poder comprender Guanajuato. Amigo, por favor, buenos días. Buenos días, saludos a todos. Vamos a continuar con esto porque lo que comentas, Emilio, es muy cierto. Lo que nos ha venido a platicar el amigo Jorge de Guanajuato, de nuestra querida ciudad, es importante por muchos aspectos. Pero no hemos terminado. Nosotros comentamos en el programa anterior que íbamos a comprometer a Jorge para que estuviera con todos ustedes, porque ahora nos falta una época importante, sumamente importante. Claro. Que es de 1920 en adelante. Cómo se ha venido transformando, modificando en algunos espacios, en algunas situaciones la ciudad de Guanajuato, hasta donde la tenemos prácticamente ahora. Aunque se han creado una serie de elementos urbanos como las plazas, el rescate de algunos espacios, o sea, la estructura urbana se mantiene por lo que comentamos el programa anterior. Entonces, esto que vamos a escuchar ahora de la plática de Jorge Cabrejos va a venir a dar como el colofón del estado actual de la ciudad de Guanajuato. Entonces, esperemos que sea de su agrado, esperamos sus comentarios también para poder seguir enriqueciendo los programas. Jorge, una vez más, bienvenido y muy agradecidos, en verdad, por tu presencia aquí. Muchas gracias. Ya saben que cuentan siempre con la mejor disposición. Muchas gracias. Y retomando la plática anterior, es importante dejar claro que hubo una primera ruptura que se produjo con la Revolución de Independencia y que a partir de ahí hay un proceso de reestructuración completa del sistema minero que va desde 1810 hasta 1920, ¿no? Este proceso de reestructuración también es un proceso de reestructuración urbana. ¿Por qué? Porque ahora la minería se aparta del círculo virtuoso que hablábamos de la hacienda, mina, beneficio, y era de un solo propietario. En el momento que se produce la Revolución de Independencia se rompe el círculo virtuoso y entran nuevos actores en el proceso. Entonces, en este sentido, entraron ingleses de 1825 casi hasta 1890, Capital Nacional de 1890 al 98 y Capital Norteamericano del 98 hasta 1913. Entonces, si nosotros vemos aquí muchos apellidos diferentes a los apellidos tradicionales latinoamericanos, pues allí es el momento. Otra de las cosas es que también se vuelve la ciudad con una mayor cantidad de gentes ajenas al lugar, pero con mucho conocimiento, ¿no? Que vienen a aportar a la minería también, ¿no? Ahora, no debemos descartar también que en el periodo de la mitad del siglo XIX hay periodos de inestabilidad política y económica, o sea, la intervención norteamericana, el 46-47, está, por otro lado, la reforma 1854-60, la intervención francesa 62-67, ¿no? Entonces hay una serie de eventos políticos que envuelven a todo el país y además envuelven a esta ciudad, claro, porque era la base de la economía, ¿no? Hay un investigador, Francisco Meyer Cosío, que dice que este periodo, hasta 1913, tuvo tres más o menos momentos, ¿no? El primero es el que lo desarrollan los ingleses, ¿no? Con capitales ingleses, con determinadas empresas que vienen aquí. El segundo es de capital nacional y el tercero de capital norteamericano. Cabe destacar que el periodo inglés, si bien es cierto, duró mucho tiempo, la tecnología minera que usaban ellos no era casi la más adecuada para la ciudad. Entonces ellos se fueron. Luego estuvo el capital nacional y luego viene el capital norteamericano, ¿no? Que es el que
prácticamente está desde 1898 hasta 1913. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa con ellos? Retoman las antiguas minas, Valenciana, Tepeyac, Mellado, Sirena, Villalpando, Rayas, Cata, en fin, retoman todo y reexplotan la minería. Y prácticamente en el momento de la entrada de los norteamericanos es donde se produce la gran transformación del sistema minero guanajuatense hacia comienzos del siglo XX ya, ¿no? ¿Por qué? Ellos traen la electricidad. Ya con anterioridad se había instalado el agua, teléfonos, una serie de nuevas situaciones, y eso hace que haya una transformación grande en el sistema minero. Y es tan grande que inclusive los antiguos patos de hacienda se reducen. Sí. Con la nueva tecnología ahora son plantas de beneficio. Antes eran haciendas de beneficiar metales. Y por otro lado, antes se molía con mulas, ahora se muele con electricidad. Entonces se acaba el famoso malacate de sangre y entra el malacate eléctrico, ¿no? Que son los que tenemos hasta la fecha. Estas transformaciones son fundamentales porque también generan un nuevo empleo. Más empleo y gente viene nuevamente a esta ciudad. Entonces, por eso es que digo que con este proceso hasta el 1910 hay un renacimiento de la ciudad. Y llegamos a 1910, 1920 con la Revolución Mexicana, y ese sí es el corte más duro que se produjo en esta ciudad. ¿Por qué? Porque se acaba la minería como actividad hegemónica principal de la ciudad y empezamos un nuevo proceso. Entonces este proceso del 20 en adelante, que yo lo he denominado transición activa y de reconstrucción nacional y local, que es de 1920 a 1950, en si bien es cierto, había quedado la minería en una situación muy difícil, pero también la ciudad y la estructura gubernamental federal inicia programas de recuperación. Y no de recuperación solamente de la minería, recuperación de las actividades económicas de todo el Estado. ¿Por qué? Porque era un plan nacional de recuperación, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas de estas políticas nacionales se concentran en el Estado de Guanajuato y en la ciudad de Guanajuato. Entonces, esta ciudad, si bien es cierto, vive un proceso de transición, y yo le llamo activa, se hacen una serie de obras en este asunto. Hay recuperación de templos, conventos, calzadas, bóvedas, puentes, plazas, parques, jardines, alamedas, colegios, instalación de agua potable. Y hay todo, habíamos hablado de las fuentes, de los hidrantes, y aparece un nuevo gremio, los cargadores de agua, ¿no? Que eso es fundamental en el conjunto de los gremios, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esta transición activa? El Estado de Guanajuato y la ciudad de Guanajuato reciben beneficios en este aspecto. Entonces, comienzan también a construirse el Palacio Legislativo, mercados, el mercado de la Plaza del Baratillo, se pasa a Reforma, luego se crea el nuevo, ¿no? Entonces, hay una serie de construcción también y ampliación de calles. Pues eso significa que la ciudad sigue activa, y eso es lo interesante. Sí, si me permite un comentario, venía de una pobreza terrible. Desde 1900, poquito más de 5, 6 más o menos, atravesaba por una mala economía terrible. Entonces, esta serie de obras, bueno, impulsaron de alguna manera un renacer en la ciudad, ¿no? Exactamente, o sea, por eso es que hay, yo lo llamo ahí en este segundo momento, si bien es cierto, es de reconstrucción nacional y local, pero hay dos aspectos importantes al cierre del periodo anterior. El ferrocarril, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Y el ferrocarril establece pues prácticamente esa triada famosa de ferrocarril, mina, agricultura. Y esto produce un tremendo desarrollo también, el acompañamiento al desarrollo minero. Este ferrocarril también fue un factor fundamental porque fue lo que usó la revolución, la Revolución Mexicana. Para mover todo. ¿No? Claro. O sea, decían que la primera revolución se hizo a caballo o a mula, la segunda se hizo en ferrocarril y no sabemos qué va a pasar con la tercera, ¿no?
en este mundo del internet, ¿no? Entonces, en este segundo momento, si bien es cierto, no solamente es la Revolución Mexicana, luego viene la impronta de la Guerra Cristera, luego la aplicación de la reforma agraria, luego la crisis del liberalismo mundial, ¿no? Entonces, pese a que hay fuertes situaciones, esta ciudad comienza nuevamente su proceso de construcción y reconstrucción. Se crea el camino de Dolores Hidalgo, se desasolva el río, se hace el camino de turismo de la Bufa, ¿no? Sí. Se crea el faro, la minería cambia de método de flotación a método de flotación, se construyen monumentos también, ¿no? Una serie de monumentos, y en este sentido entonces la ciudad viene con el tema ya del inicio de la Revolución Mexicana. Entonces, ¿qué cosa es lo que había en este momento? Nuevamente había un obrero asalariado, pero ya la estructura de la propiedad era diferente, ¿no? La estructura de la propiedad era diferente, las haciendas ya quedaban en manos de gentes que no estaban a veces dedicadas a la minería, y había nuevos elementos en las estructuras sociales, ¿no? Caray. Sí. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Volvemos. Gracias.